Muy buenas, queridos compañeros. A lo largo del desarrollo de la energía solar hemos tenido muchas inquietudes y he venido a resolver, después de una ardua investigación y estudios realizados, pues les vengo a solucionar algunas inquietudes, las más generales que he visto en Mercado Libre, ya que he tenido la oportunidad de vender por acá. Mi nombre es Luis Balaguer, soy ingeniero industrial, técnico en electrónica, electricidad y en sistemas. Aparte de de tener cursos sobre generadores solares fotovoltaicos en Chile con el Instituto Interamericano de Electrónica y el SENA. Así que lo que les voy a decir en gran parte, es real. Hay algunas variaciones de datos que en específico para grandes proyectos se realizan, pero en plano, les voy a decir en los datos planos, digamos sin la minucia de los cálculos, cómo realmente deberían hacer sus cálculos a la hora de comprar o estar interesados en mucha información de esta tecnología. Bueno, comencemos con algo súper básico para que podamos entrar en materia. ¿Qué son los voltios? Los voltios, en términos electrónicos, es un diferencial de potencial a lo largo de un conductor, pero como no todos somos conocedores del tema, entonces les voy a hacer ejemplos prácticos. Y un ejemplo práctico es un automóvil sobre una autopista. Imagínense un automóvil que va a alta velocidad en la autopista. Esos son los voltios. Ahora, mis amperios, ¿qué son? Mis amperios son la autopista. Es el ancho de la autopista o los carriles que ésta tenga. Entre más carriles tenga, el flujo de vehículos es mucho más fácil y no va a haber trancones, ni va a haber pérdida de velocidad, ni llegada de potencia del flujo del tráfico de los automóviles. Los vatios es el sistema completo de la multiplicación de los voltios por los amperios. Quiere decir que son todo el sistema, el cable completo por donde pasan los voltios y los amperios, que viene siendo los carriles, la carretera y los carros a toda marcha. Bueno, ¿cuántos voltios trae una celda solar? La celda solar, en promedio, en su mayoría, no he visto una diferente, todas traen 0,5 voltios nominales y 6 amperios a circuito abierto, 6 voltios en circuito abierto. ¿Cuántos amperios trae una celda solar? Los amperios están definidos de acuerdo al tamaño de la celda solar. La celda solar más grande, que es la normal, es de 6 por 6 pulgadas, 152 milímetros por 152 milímetros, y esta 156 milímetros por 156 exactamente, y esta genera aproximadamente unos 7 amperios, que son las que normalmente tienen aproximadamente 4 vatios. O sea que si sacamos el cálculo, si tienen 4 vatios y vienen en 5 voltios aproximadamente, ahí están los amperios, 7 algo. Bueno, ¿qué es un sistema solar y qué elementos lo conforman? El sistema solar, como todos sabemos, es el que adquiere la energía del sol a través de paneles solares y la convierte en energía que puede ser consumida, utilizada y también almacenada para consumir en la noche. ¿Qué elementos lo conforman? Lo conforman los paneles solares, controladores de carga, banco de batería, inversor si es necesario, y los conectores. ¿Para qué sirve el controlador de carga? El controlador de carga sirve para alargar la vida útil de la batería y darle el voltaje que ellas requieren para su adecuada carga. Quiere decir que si la irradiación está baja, ellos aumentan el voltaje para que la carga de la batería esté siempre constante con el mismo voltaje. Si la irradiación está alta o está baja, pues ella lo que hace es que la lleva al punto exacto donde se necesita la carga de las baterías, que es aproximadamente 14 voltios. ¿Cuáles sistemas solares existen? Bueno, básicamente existen dos. Uno que es el off-grid, que en su mayoría conocen, que es el que se utiliza en las partes aisladas, que es totalmente autónomo y no depende de la red. Este es el sistema off-grid, y el on-grid o smart grid, que actualmente está denominado en Colombia como smart grid, que es el que depende de la red eléctrica y utiliza muchos menos elementos. Bueno,
las ventajas y desventajas del sistema on-grid. El sistema on-grid, al alimentarse de la red eléctrica, tiene una gran ventaja, que no utiliza baterías, que son bastante costosas, y no utiliza controlador de carga. Pero la desventaja de él es que si se va la luz, si no hay energía en la red eléctrica, este sistema no puede funcionar, porque es como una llave alterna. Entonces, ¿qué pasaría si esto sucediera, de que pudiera seguir entregando energía? Pues toda la energía que tú produces se iría hacia el consumo total del barrio o de la ciudad, y enseguida se quemaría el dispositivo. Por eso ellos tienen su seguridad y su controlador, que inmediatamente, apenas se va la luz de la red eléctrica, ellos se desconectan y no siguen funcionando, para que no se vaya a quemar, no se vaya a disparar. La otra ventaja es que se pueden utilizar microinversores, que los microinversores tienen una vida útil de aproximadamente 25 años, a diferencia de los inversores off-grid, que es de aproximadamente unos 8 años aproximados. Sí. Bueno, ¿cómo calculamos el número de paneles necesarios? Todos se preguntan, tengo un consumo de tanto, ¿y cuántos paneles requiero? Siempre hacen esa clase de preguntas. Bueno, entonces les voy a explicar pausadamente cómo podemos hacer ese cálculo de los paneles necesarios. Bueno, tenemos dos opciones. Uno, si tenemos el consumo de la ficha técnica del aparato que queremos alimentar, o los aparatos que queremos alimentar, tenemos la ficha técnica o sabemos aproximadamente cuánto consume. Ejemplo, tengo un televisor. El televisor de 32 pulgadas está en aproximadamente de 80 a 90 vatios de consumo. Un televisor LED de 32 pulgadas o LCD está en 80 o 90. Uno pequeño está en 50, 60. Una nevera pequeña está en 100 vatios. Una nevera mediana, grande, está en 200, 300 vatios, etcétera. Tienen que o consultar en Google cuánto es el consumo promedio. Si tienen el equipo pero no tienen la ficha técnica, pueden consultar el consumo promedio de ese elemento en especial, o buscar la ficha técnica de la referencia y la marca que necesiten alimentar. Bueno, entonces ya teniendo el consumo, pues nos vamos a una tablita Excel. Si quieren pueden abrirla. Los que tengan una mente prodigiosa pueden hacer el cálculo en la mente, que es también muy fácil. Entonces supongamos que tenemos que vamos a alimentar 2 televisores, por lo tanto son aproximadamente 180 vatios, digamos 180 vatios. Entonces tenemos 180 y lo vamos a usar 4 horas diarias. Ese es mi promedio de consumo. Si ustedes tienen más, pues van poniendo más. 4 horas diarias. Quiere decir que multiplico 180 por 4 y me va a dar 720 vatios diarios que voy a consumir. Ese va a ser mi consumo. Ahora bien, ¿qué otro dato necesito y debo tener muy claro? Las horas pico solar o HPS. Eso influye en la zona en donde esté. Hay zonas de poca irradiación. En las zonas de poca irradiación pueden calcularlo con 5 horas pico solar máximo. Y para las zonas de mayor radiación, como las costas y las zonas donde hay bastante calor, como aquí en Santa Marta, podemos calcularlo hasta 8. Ese dato lo saqué del SIG-IPSE, el Instituto para la Promoción y Planificación de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas. En su momento, porque ahora, antesito de hacer este pequeño tutorial, lo consulté y vaya sorpresa de que quitaron las capas energéticas que tenían, porque anteriormente nos mostraban en cada zona cuántas horas pico solar y la radiación del sol en la parte energética, en la parte del viento, en la parte muchos datos que nos entregaban, que ahora mismo ya no están montados ahí en el SIG-IPSE. Entonces bien, sigamos. Ya saben, el consejo: para las zonas de poca radiación 5 horas, para las zonas de bastante radiación 8 horas máximo. Bueno, entonces dividimos el consumo diario sobre las horas pico sol. Entonces necesito 90 vatios. Necesito 90 vatios. Quiere decir que 720 sobre 8
me da 90 vatios. Entonces, si voy a utilizar un panel de 100 vatios, quiere decir que así al ojo, facilito, necesito un panel. Si voy a utilizar paneles de 20 vatios, supongamos, dado el caso en que su consumo sea mayor y no sea tan obvia la división, entonces dividimos los 90 vatios que necesito por hora entre los paneles que son de 20 vatios y me da 4.5 paneles. Obviamente tengo que llevarlos hacia el número mayor, redondearlos por encima, o sea que voy a necesitar 5 paneles de 20 vatios aproximadamente, y eso me va a generar el 110% aproximadamente de mi consumo. Eso está bien, porque lo malo es que esté por debajo. Bueno, ahora sí, no tengo la ficha técnica, sino más bien estoy, digamos, en una finca donde la luz es muy mala y quiero, pues, independizarme de la luz, o poner un sistema on-grid que prácticamente, pues, sería como un elevador de la red. Entonces, como estos microinversores funcionan desde 90 voltios hasta 250 voltios, quiere decir que si la red está bastante bajita y está entregando 90-95 voltios, al yo poner mi sistema de paneles solares con un microinversor, o si es un sistema aislado, pues voy a tener una mejor distribución de mi energía, y pues los equipos electrónicos pues pueden funcionar mucho mejor. Entonces, en el segundo caso, en donde tenemos el consumo del servicio público de energía en su total mes, lo que hacemos es lo siguiente. Supongamos que mi factura dice que me consumí 200 kilovatios en el mes. Yo lo que hago es que multiplico esos kilovatios por 1000 para convertirlos en vatios. Entonces esos 200 kilovatios por 1000 me da 200.000, y luego lo divido sobre 30 días calendario, y eso me da 6.666,6 vatios diarios que voy a necesitar. Entonces yo lo divido sobre las horas pico solar de la zona, que ya aconsejamos, 5 para las zonas de poca irradiación, 8 para las zonas de mayor irradiación, y eso me va a dar 1.333 vatios para las zonas de poca irradiación. Entonces quiere decir que necesito 1.333,3 vatios por hora. Ahora bien, ¿cómo calculo el número de paneles? Supongamos que los paneles que voy a utilizar sean de 150 vatios, entonces divido 1.333,3 sobre 150, eso me da aproximadamente 1.333 sobre 150 sobre 150, eso me da 8,8 paneles. Redondeándolos hacia arriba, me da lógicamente 9 paneles. Quiere decir que necesito para mi consumo 9 paneles de 150 vatios. Para el caso en que fuera una zona de mayor radiación, necesitaría 6 paneles. Entonces podemos notar de que a mayor horas pico solar, pues, sale mucho más rentable porque el sol es más fuerte. Ahora, para los controladores de carga, ¿cómo dimensionamos los controladores de carga? Bueno, si voy a tener 9 paneles de 150 vatios, entonces quiere decir que tengo 9 por 150 vatios, esos son 1350 vatios reales. Entonces yo divido esos 1350 sobre el voltaje nominal de mi sistema, si va a ser de 12 voltios o si va a ser de 24. Como ese número es bastante alto de paneles, digamos más de 4 paneles, entonces pues les aconsejo que mínimo sea de 24 voltios el sistema. O sea, divido 1350
sobre 24 voltios y eso me da 56,25 amperios. Quiere decir que necesito un controlador de carga de mínimo 56 amperios, o si voy a dividir mi sistema en dos partes, pues serían, digamos, dos ramas de paneles, una de 4 y otra de 5, obviamente con una configuración correcta de serie paralelo serie. Entonces si los divido serían dos controladores de 30 amperios cada uno, dependiendo, pues, teniendo el recálculo claro. Si no, si se va a hacer el sistema general, sería un controlador de carga de mínimo 56,25 amperios. Siempre se debe sobredimensionar un poco los datos que nos den. O sea que un controlador de mínimo 60 amperios para seguridad. Ahora, el banco de baterías. ¿Cómo calculo el banco de baterías? En el banco de baterías sucede lo mismo que en los paneles. Necesito tener los vatios diarios de consumo. Ahora vamos a hacer el ejemplo del banco de batería para mi ficha técnica de los dos televisores que estaba utilizando. Entonces, mi consumo diario en los dos televisores eran de 720 vatios. O sea, esos 720 ¿de dónde salieron? De los televisores de 90 vatios multiplicados por 2 me dan 180 vatios y lo voy a usar 4 horas, entonces 180 por 4 me da 720. 180 por 4, 720 vatios diarios voy a consumir. Entonces, los días de autonomía que voy a utilizar son 2. Eso es lo recomendado. También puedo utilizar uno si quiero que mi sistema sea barato, pero dado el caso de que haya un par de días donde esté bastante fuerte el invierno, que mi sistema va a colapsar totalmente porque no voy a obtener carga y va a ser una tristeza eterna. Entonces se calcula a 2 días. Entonces la fórmula para tener el banco de baterías es 720 vatios por los días de autonomía se multiplican. Entonces 720 por 2, eso igual a 1440 vatios. Y como mi sistema va a ser de 24 voltios, entonces se dividen 1440 entre 24, eso me va a dar 60 amperios. O sea que con una batería de mínimo 60 amperios voy a estar bien. Mi sistema va a estar funcionando perfectamente. Hay algunos cálculos que se pueden profundizar, como la capacidad de descarga de la batería, que no sea mayor a 0.75, pero estos datos son planos. Con estos datos un sistema pequeño mediano puede funcionar perfectamente. Para los que quieran profundizar, perfeccionar esto e incluir la profundidad de descarga, simplemente en el divisor, los 24 voltios lo multiplican por 0,6 si quieren que su capacidad de descarga sea de 0,6 o 0,7. Ahí lo que hace es que aumenta los amperios. Bueno, otra pregunta es: ¿puedo agrandar mi sistema gradualmente? Ahora bien, sí y no, depende del caso. En el caso de que compres un inversor que sea mayor al consumo que vas a utilizar, puedes ir agrandándolo siempre y cuando el controlador de carga que tú compraste también estaba sobredimensionado. O sea que tienes que proyectarte. Si realmente quieres agrandar el sistema, tienes que proyectarte desde el principio, desde el inicio de que compres las cosas. Lo que tienes que comprar que sea mucho más grande sería el controlador de carga, porque el controlador de carga es el que te va a medir hasta dónde puedes o no puedes entregarle al banco de batería. Las baterías se pueden ir aumentando, Entonces, las dos cosas críticas son el controlador de carga y el inversor. El inversor tiene una particularidad que es capaz. Los inversores de onda pura, ¿no? Son capaces, y bueno, los de sinusoidal también, los modificados, son capaces de entregar energía al doble de lo que ellos normalmente vienen por unos cuantos segundos, porque las cargas inductivas, cuando arrancan,
siempre consumen de 2 a 3 veces, de 3 a 5 veces muchas veces lo que dice su ficha técnica. Entonces ese es otro dato importante, que los inversores, si van a utilizar cargas resistivas como los televisores, los radios, radios, equipos, luces, todas esas cargas que no tienen un motor que de verdad despegue, esas cargas se pueden alimentar fácilmente con un inversor de onda seno modificada. Si va a utilizar neveras y todos esos demás aparatos que realmente tienen un motor o son cargas inductivas, lavadoras, etcétera, es aconsejable que compres un inversor de onda pura. Entonces tienes que mirar que si tu inversor es de, si supongamos 500 vatios y están prendidos tus dos televisores de 90 vatios, quiere decir que estás consumiendo en paralelo 180 vatios, ¿sí? O sea que tú puedes llegar fácilmente, calculemos, eso serían 500 entre 90, fácilmente podrías llegar a conectar 5,5 televisores, o sea, podrías conectar hasta 5 televisores en paralelo. Eso sí, que las baterías se acaban mucho más rápido, pero podrías fácilmente conectarlos si necesitarías los televisores o el televisor, el equipo, las luces, etcétera. Eso lo único que te va a impedir es que, lo que te va a limitar es que el banco de baterías no te va a durar lo que tú quieras, sino se va a acabar en mucho menos tiempo de lo que habías tú proyectado. Lo que sí no puedes hacer es conectar muchas más cosas de lo que el inversor es capaz de soportar, porque lo quemas. Si lo quemas, pierdes la plata. Entonces, bueno, hasta aquí puedo compartirles en mi hora de almuerzo, ya que también tengo mucho trabajo. Próximamente, pues, si salen más dudas, aquí debajo en el video pueden poner sus preguntas y en próximos días estaré subiendo muchas más inquietudes. Pues voy a tener unos muy buenos precios, ya que gracias a un compañero que ha viajado a la lejana China ha contactado muy buenos precios en celdas solares, kits solares y todo eso. Pues voy a estar, mejor dicho, apoyándolos en todo para que sigan sus proyectos, para que tratemos de independizarnos de estos servicios públicos que son tan malos. Bueno, en fin, los dejo.